Damos un saludo a nuestro querido hermano Orión. Sabemos que es un hermano. Bienvenido, hermano. Que el Señor te bendiga. También al hermano Carlos, mi hermano, que nos acompaña de Argentina. Lo vimos recién. Sabemos que se está preparando para ir a la iglesia, así que un saludo para él. Hermanito, siempre bienvenido a nuestro grupo, pero por los cambios horarios y por la responsabilidad de que él tiene en la iglesia donde se reúne, entonces un poco es difícil que nos acompañe todos los sábados. Pero bueno, nos dio la linda sorpresa de que también nos acompañe. Muy bien. Hoy tenemos un día hermoso. Ahí está nuestro querido hermano Carlos. Saludos, Saludos. hermanito. Feliz sábado, Carlitos. Buen día. Buen día, hermano. Bendiciones, que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones para todo el grupo. Amén, hermano. Igualmente para ti, estaba comentando que, bueno, nos honra tu presencia de nuevo porque hacía tiempo que no te veíamos y Gracias. que el Señor te bendiga a ti y a toda la Muchas gracias por la invitación. Amén, hermano. Amén. También es bueno, estamos contentos porque hemos cumplido justo al filo del tiempo un proyecto que tenemos como puesta avanzada. Decíamos que queremos terminar un cuartito para hacer evangelismo, preparar las comodidades durante el mes de mayo. Y a Dios gracias lo hemos hecho, con mucho sacrificio y bueno, y con todas nuestras limitaciones, pero hoy a la tarde subiré fotos sobre lo que era antes y lo que es ahora. Este lugar lo vamos a reservar y dedicar para hacer nuestras publicaciones, nuestros folletos, en el poder y la gracia del Señor. Amén. Vamos a comenzar una linda etapa, Dios mediante, de evangelismo. Ahora que viene el verano, por eso era el plan de terminarlos antes de que comenzaran a venir los días calurosos, para que tengamos tiempo de poder, funcionar el ordenador, la impresora. Así que ya le dije al hermano José Antonio, le dije a mi esposa, tenemos trabajo. Y estamos muy contentos porque se ha podido cumplir. Ahora nos falta, obviamente, la ayuda de todos los hermanos que quieran participar de esta obra magna y sublime, que es la del evangelismo por medio de la página impresa. Este evangelismo llegará hasta el mismísimo fin. Por eso es muy importante que todo aquel que se identifica con la obra del Señor y con el mensaje de los tres ángeles tiene que participar de una u otra manera del evangelismo, salir a predicar. Ayer el hermano José Antonio me contaba que se fue a León y les vio a los testigos de Jehová, ahí en la plaza central. Entonces me viene y me comenta, dice, ahora le vamos a hacer nosotros la competencia. Por cierto, que había un cartel que ponía clases de Biblia gratis. Y yo le dije, no, nosotros vamos a poner estudio bíblico gratis. Sí. No clases, sino estudio bíblico. Exactamente. Estamos muy preocupados. Queremos invitarlo a todos aquellos hermanos, hermanas, piadosos que quieran colaborar con este proyecto, que vamos a ir desarrollándolo en el transcurso del mes de junio, pero ya el lugarcito lo tenemos porque ese lugarcito, hermanos, era, bueno, no lo quiero mencionar. Me acuerdo. Y le ha hecho un palacio. Estaba que no se podía entrar. Y bueno, con trabajo y esmero y entre todos, ya hemos reservado ese lugar, va a ser exclusivamente para el evangelismo. Así que están todos invitados a participar, con ideas, con propuestas, para que el mensaje de los tres ángeles comience a ser predicado también desde este puesto de avanzada. Es una etapa muy linda que se va a comenzar. Y queremos, en el nombre del Señor, también salir a entregar folletos, volantes, en todas partes. Y tenemos que hacerlos. Así que estamos contentos por eso. Mis hermanos, el tiempo corre. Gloria a Dios. A comenzar con una oración, rogándole a nuestro gran Dios
por este momento. Por esto. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias otra vez por este hermoso sábado que nos das, por poder reunirnos como iglesia en el nombre de tu Hijo amado, para que su presencia, Señor, esté en medio de nosotros y que sintamos esa paz, esa felicidad de estar reunidos para estudiar tu palabra y para adorar. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los participantes, su vida, su familia, y que todos juntos podamos tener ese prometido reavivamiento espiritual que nos haga sentir la necesidad de servir en la causa de Dios en estos tiempos tan difíciles. Y a todos aquellos que escucharán después también, Señor. Pero suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Siendo las 2:23 y no sé a qué hora vamos a terminar, vamos a comenzar. Hace mucho tiempo, hermanos, que tengo este tema que me ha despertado mucha curiosidad. ¿Cuándo termina nuestro tiempo de gracia? Nosotros sabemos, como estudiosos de la Biblia, que ha habido siempre dos tiempos definidos cuando a nosotros se nos da la oportunidad o la última oportunidad de obtener el perdón de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia y buscar en el libro de Filipenses, un pasaje que nos habla sobre algo muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Amén. Acá se nos insta a que nuestra salvación no sea un tema baladí, un tema relativo, un tema que puede ser dejado para después. Acá se nos cita a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque llegará el día del juicio. En 2 Corintios capítulo 6, verso 2, vamos a mirar muchos versículos. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice así: Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. La Biblia nos llama a que estemos siempre preparados, a que tengamos una devoción por las cosas de Dios, que Dios sea primero en nuestra vida y que Dios sea el último también. Si tengamos una vida dedicada, porque Dios nos ha llamado a nosotros de las tinieblas a estar delante de su luz admirable. Siempre hemos sabido que Dios en su misericordia nos da su perdón mientras tengamos vida. Eso no hay discusión. El Señor nos dice en Jeremías capítulo 31:3, donde Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, el amor de Dios es eterno y nos prolonga su perdón, su misericordia, su benevolencia, siempre. Pero siempre en la línea del tiempo o siempre desde el trono de Dios. Desde que nacemos nosotros, mis queridos hermanos, hasta que tenemos conciencia de nuestro pecado, cuando crecemos, vamos haciéndonos más grandecitos, ya somos niños, ya somos preadolescentes, somos adolescentes, ya tenemos conciencia de nuestro proceder, ¿sí? El cielo nos mira y todos nuestros actos son anotados en el libro de memoria. Todo lo que hacemos, decimos y hasta pensamos está registrado. A nosotros se nos llama a que esto no lo tomemos con una frialdad. Es algo muy serio.
En Eclesiastés 12, el sabio Salomón nos dice así. Eclesiastés 12, versículo 13, un versículo muy conocido. Los dos últimos versículos del libro dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Amén. Nosotros no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Cuando llega la muerte, muchos pierden la esperanza. Creen que es la separación total, porque sabemos que desde el tiempo de nuestra muerte ya no tenemos más esperanza. Se nos acabó el tiempo de oportunidades en esta vida porque, bueno, ya no fuimos de esta vida. Y es verdad. Nosotros sabemos que el tiempo de gracia o el tiempo del perdón se termina cuando vamos al descanso. Porque ya no tenemos en la muerte, en el sueño de la muerte, ya no tenemos más contacto con nada, ni con nadie. Descansamos, es el sueño de la muerte, el silencio. No tenemos más alegría, no sabemos qué es lo que sucede con nuestros familiares que están en este mundo de los vivos, porque nosotros seguimos en este mundo, pero descansando. No sabemos qué sucede con nadie, ni con nada. Todas nuestras posibilidades de contacto, de pedir perdón a Dios se terminaron. ¿Eso es así? Sí, es así. Por eso se nos llama a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. En este extremo de vida tenemos la oportunidad de que la gracia o el perdón de Dios está a nuestro alcance y lo está, hasta ese extremo. A fin de conocerle, la hermana Juan nos dice en esta matutina del viernes 10 de diciembre, la revelación del carácter, y pone así estas palabras. Ella lo dice de esta manera. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, la parábola de las 10 vírgenes, y las que estaban preparadas entraron con él a sus bodas y se cerró la puerta. Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias, dice ella, y piense que será seguro esperar hasta que venga la crisis, antes de obtener una preparación del carácter para estar firme en ese tiempo. Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo cuando se llame a los invitados para examinarlos. Lo que hablamos un poco en la escuela sabática. Ahora es el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el traje de bodas que os habilitará para entrar en la cena de bodas del Cordero. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite, sin que lo consiguieran. Esto es un símbolo de lo que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran, deme su carácter o me perderé. Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible, no puede comprarse ni venderse, debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba. En esta vida tenemos esa posibilidad. El fin viene y ya está cercano, cuando cada fase del carácter se revela por medio de las tentaciones especiales. Los que permanezcan fieles a los principios, que ejerzan fe hasta el fin, serán los que habrán permanecido fieles bajo las pruebas durante el tiempo de gracia y que habrán formado caracteres a la semejanza de Cristo. Los que han cultivado una estrecha relación con Cristo mediante su sabiduría y gracia son los participantes de la naturaleza divina. Pero ningún ser humano puede darle a otra devoción del corazón y nobles cualidades de la mente y suplir sus deficiencias con poder moral. Hay gente que dice, bueno, que yo no maté a nadie, yo no robo, no soy un hombre violento, nunca tuve problema con la justicia, nunca me he sentido una mala persona, mis vecinos son todos
Todos dicen que soy muy bueno, mi familia me dice que todos soy muy bueno, o sea, yo siempre soy bueno. Y eso me alcanza para llegar al cielo. La hermana Juan dice que ese convencimiento moral no es suficiente. Otro, otro fin del tiempo de gracia, propiamente dicho, nosotros lo sabemos, ¿sí? Es cuando termina el tiempo de gracia al final del tiempo. Cuando Jesucristo llega al final de su ministerio sacerdotal. La maravillosa gracia, el capítulo Tiempo de Refrigerio, la hermana Juan lo dice de esta manera. Arrepentíos y convertíos, está en Hechos, capítulo 3, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Se habla acá sobre la lluvia tardía. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento, sin ningún esfuerzo de vuestra parte. No se hagan ilusiones si no se han esforzado. Hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, los celos, las malas conjeturas, las contiendas, de todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de lluvia tardía, pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Nosotros creemos que el tiempo de gracia está determinado por el periodo de un funcionamiento en el santuario celestial. Jesucristo en este momento físicamente se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial como sumo sacerdote, oficiando una obra de juicio. Hermano, Tengo entendido que a las personas que fallecen ya se les terminó su tiempo de gracia. acabamos de decir eso. Sí. Cuando tú te mueres, Ajá. como te has muerto en paz con Dios o no, ahora, en este momento, se está teniendo el juicio de los muertos. ¿Sí? Y cada caso es revisado minuciosamente porque la gracia para ellos ya se terminó, el tiempo de perdón, no pueden cambiar nada su situación y es donde se va a dictar el veredicto final. En este momento estamos en el tiempo del juicio de los muertos. Pero también hay personas que han cometido un pecado imperdonable que ya ese tiempo de gracia se les terminó, aunque continúen viviendo. Bueno, vamos a llegar ahí. ¿Sí? Bien. La hermana Juay, como decía, en lugares celestiales, el jueves 5 de diciembre, hora final de la gracia. Dice así. Siempre lo encabeza con un versículo, 2 Corintios 6. Porque dicen, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y ella dice, ahora, precisamente ahora, es nuestro tiempo de gracia, en que nos debemos de preparar para el cielo. Cristo dio su vida para que pudiésemos tener este tiempo de gracia. Pero en tanto el tiempo dure, Satanás se esforzará por dominarlo. Y Maranata, el Señor viene, es el libro muy bonito, muy lindo, tiene un capítulo que se llama Se termina la gracia. Y el versículo que lo encabeza está en Apocalipsis, el que todos conocemos, cuando Jesús levanta sus manos y dicta una sentencia. Y él dice, Apocalipsis 22, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, la suerte ya está echada para todos. Tú eres malo, sigue siendo malo. No se puede más. Y tú eres santo, santifícate más. Ya no se puede hacer más nada.
Cuando el juicio investigador haya acabado su obra, dice la hermana White, el destino de todo ser humano habrá sido decidido para vida o para muerte. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor en la nube de los cielos. Acá hay un tema, lo voy a agregar breve. He escuchado pastores que se preguntan o responden ellos a la pregunta es ¿cuánto tiempo dura el tiempo de angustia de Jacob? Hay una teoría que dice ciertos pastores, personalmente, lo aclaro, esto no es una teología definida dentro del movimiento adventista, pero está en estudio, pero no está definida, que hablan sobre los 7 años. 3 años y medio de tiempo de gracia previo, o sea, del tiempo de angustia previo, y 3 años y medio del tiempo de angustia de Jacob. No adscribo a esa postura, porque la hermana White habla sobre un breve tiempo desde que se termina la gracia hasta la aparición de Jesús. Acabamos de leerlo. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. Hay otros pastores que mencionan que es muy breve el tiempo de angustia, pero es un tiempo tremendo, tremendo, tremendo. Es breve en el tiempo, en la línea del tiempo, en el calendario. No dura no dura más de un año, como mucho, porque hay una profecía que habla de que las 7 plagas son derramadas en un día, que viene el castigo a Babilonia que ha caído. En un día le vendrán todas sus plagas. Un día en Apocalipsis profético es un año, como mucho. Hermana, Yo escuché a un pastor también, ayer lo escuché y hoy esta mañana también lo escuché, que él habla precisamente de ese tema, que él dice que han surgido muchas teorías y se han levantado muchas personas diciendo que el tiempo de angustia que tendremos será de 3 años y medio. Él dice que eso es falso, porque si partimos de la base, por lo menos de la Biblia, que cuando Job fue probado, Dios no le dijo, vas a durar, aguanta la prueba por 2 años o por 3 o por 5, y yo después te devolveré tu familia y te devolveré todas tus propiedades o todo aquello. Dice, eso no puede ser. Nosotros no podemos estar manejándonos con fechas. Vamos a tener un tiempo de angustia, sí, pero no se sabe de cuánto tiempo es. Porque si nosotros partimos de la base que van a ser 3 años y medio, esos 3 años y medio van a jugar en contra nuestra. Nosotros vamos a estar maquinándonos cosas en la cabeza, ¿no? Que todavía nos faltan tantos meses para que se nos acabe el tiempo de angustia, que todavía nos queda un año, que todavía nos queda no sé qué, en esta angustia y en este sufrimiento. Dice, yo no creo en eso. Para mí, eso es falso, lo dice él. bueno, pero somos dos entonces. Sí. Hay un tiempo de angustia de Jacob. Personalmente, creo que son meses, no más, ¿sí? De angustia tremenda por los cataclismos, por las copas de la ira, sin mezcla de misericordia. Es decir, Dios se retira completamente del mundo y de los impíos. Solamente protege a los que están sellados. Nadie más tiene la protección de Dios. La hermana Juárez dice, sí, lo dice de esta manera. En Maranata el Señor viene, tiempo de angustia cual nunca fue el capítulo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ya terminó el juicio. Ahora viene el momento de la retribución, el día del pago. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra, dice la sierva del Señor. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Esto es lo que acabamos de leer en
Apocalipsis 22. Lo que determina el fin del tiempo de la gracia, al final del tiempo, es cuando el último hombre o mujer es sellado en su frente por el ángel sellador. Ese ángel selló a la última alma y le puso el sello de propiedad de Dios y regresa al cielo y le notifica a Jesús que su obra está cumplida. Entonces, todo lo que tenía que pasar, pasó y ahora comienza un tiempo especial. Ahí viene la sentencia, el veredicto de Jesús de que Él ya no intercede más. Se terminó su función de sumo sacerdote. Y ahora viene el fin del tiempo de gracia. Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, cuando nosotros nacemos, crecemos y nos morimos, hasta el último día de nuestra muerte, cuando estamos conscientes, tenemos la oportunidad de pedir perdón. O al fin del tiempo de la gracia. En la escatología, cuando el último sellado, que también sabemos, por razonamiento bíblico, que también en esos días terminará otra medida, que es que el último mártir habrá muerto. Hay un número para los dos, un número para los sellados y un número para los mártires. Cuando los mártires hayan sido sacrificados en el tiempo de angustia previo y el último sellado se haya completado el número de los sellados, comienza el momento de la retribución de Dios. Nadie sabe cuándo terminará el tiempo de gracia. No lo podemos saber. Eso es imposible. Alguien que te diga, no, hermano, es que va a terminar cuando venga la ley dominical. No. ¿Va a estar alrededor de esa fecha? Sí. Porque con la ley dominical viene también el fuerte pregón y la lluvia tardía. Y comienza una persecución, y comienza lo que sabemos del control de los alimentos, el control del dinero, va a venir una persecución hasta incluso a todo el mundo. Son momentos muy difíciles que no sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que en la agenda del enemigo, la que conocemos, la Agenda 2030, tiene que pasar algo muy espectacular antes que termine esta década. Nos quedan 6 años. No pongo fecha, pero para que termine la década, sí, nos quedan 6 años. ¿Sí? Y la agenda de esta gente es que ellos van a tomar el control absoluto, a más tardar en el 2030. Y el control absoluto significa todo. O sea que nos queda poco tiempo. La hermana Joy menciona, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Por eso, si tú quieres averiguar todo este tema, mi consejo es no te metas ahí. Eso pertenece a los concilios secretos del Altísimo. Y si tú te sigues metiendo ahí, alguien te va a iluminar con fechas, con eventos, y te va a torcer la cabecita y te va a hacer seguir teorías fantásticas. Y vas a empezar a aceptar otras teorías hasta que te pierdas y no sepas ni siquiera dónde estás en el plano de los últimos acontecimientos. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Este mensaje selecto tomo 1. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Esa es la posición de los testimonios. Pero ella dice, el tiempo de gracia termina cuando se completa el sellamiento, lo que acabamos de comentar. Precisamente antes de que entráramos en él, el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión.
Aparte también dice que terminará repentinamente, es decir, va a ser algo sorpresivo. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente cuando menos se lo espere. Pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Comentario bíblico, tomo 7. Mi queridos hermanos, tenemos dos fines de tiempo de gracia. En nuestra muerte, los que van al descanso, hay muchas personas que fueron al descanso creyendo que llegaban al tiempo de angustia de Jacob y ya están durmiendo. Si duermen en el Señor o no, eso no lo sabemos, pero su tiempo se acabó antes de que ellos imaginaran. Conozco muchos adventistas que ya no están con nosotros y se fueron, pero ellos creían que iban a llegar al tiempo de la ley dominical y no han llegado. Su tiempo de gracia terminó el día que se fueron. Nosotros hoy estamos y no sabemos qué va a pasar mañana. A mí me gustaría llegar, personalmente lo digo y lo admito, me gustaría mucho llegar a ese tiempo de angustia. ¿Cómo llegaré? Preso, no sé, en un hospital o en los montes, en las cuevas, no lo sé, pero sí me gustaría llegar. Pero eso no está en mí, está en la voluntad del Altísimo. Quizás llegue al tiempo de prueba del tiempo previo y perezca como mártir. Puedo no llegar al tiempo de angustia de Jacob, caiga en el camino. No lo sabemos, no lo sé, pero sí me gustaría defender la ley de Dios delante de un concilio. Es un anhelo personal. Sí me gustaría pararme delante de mucha gente y hablar lo que por tanto tiempo me he preparado, o el Señor me ha preparado. Para mí sería una satisfacción personal dar testimonio en público por el Señor, atenerme a las consecuencias. No me importan las consecuencias, en absoluto. Y si caigo en el camino, alabado sea el Señor. No lo sabemos. Pero ese tiempo está pronto. Y está más pronto de lo que pensamos. Si nosotros miramos las noticias, hermanos, aquellos que les gusta leer la noticia, esto está candela en la política, especialmente en Europa. Esto viene mal. No sabemos ese gran evento, ¿qué será? El cual la hermana Juan nos menciona que ese va a ser el arranque, el pistoletazo, el disparo de salida de todos los eventos que después no se podrán detener hasta la mismísima segunda venida de Cristo. Algo repentino e inesperado en ella. Se pondrá el mundo de carga. Pero viene. El mundo se está preparando para la guerra. Y eso es algo muy serio, del que nosotros adventistas tenemos poco tiempo. Cuando nos vamos al descanso, se termina nuestro tiempo de gracia, y cuando nosotros, si llegamos al fin del tiempo de la gracia, cuando el último sellado es notificado a Jesús en el santuario, también se termina para toda la humanidad. Pero hay un tercer tiempo de gracia. ¿Puede ser que exista un tercer tiempo de gracia? Yo escuché sermones de pastores famosos, por así decirlo, ¿no? Adventistas. Voy a mencionar a uno, Pastor Borg, a quien respeto y aprecio muchísimo en Cristo. He aprendido muchísimo con él. Pero él dice que no hay más tiempo de gracia, son esos dos tiempos, no hay más. Y yo voy a disentir con él, porque hay otro tiempo de gracia que se termina.
del que vamos a repasar ahora. Nosotros tenemos una experiencia bíblica sobre lo que estamos obteniendo. Hay un tercer tiempo de gracia. Hay un tercer tiempo de gracia para las naciones, para los pueblos, para los individuos, que no estén ni siquiera en la muerte o al fin del tiempo. Sí, hay muchos ejemplos bíblicos. Vamos a mirar, por ejemplo, el caso de los antediluvianos. En Génesis capítulo 6, vamos a mirar el libro de Génesis, una experiencia aleccionadora. Capítulo 6, del verso 1 en adelante, y leo. Y dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es todas las naciones, toda la civilización humana había llegado a un grado, a una medida de maldad, que Dios tuvo que tomar cartas en el asunto de forma directa. El mundo estaba realmente en una anomía o en una existencia sin ley de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En Génesis 7, dice así el primer versículo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La hermana Juan menciona: Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había mandado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios rigió su última y solemne súplica a la gente. Ya estaba el arca terminada, ya estaban todos los alimentos puestos, estaba la distribución de los espacios, todo terminado. 120 años habían pasado. Con anhelo indecible, le rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. De repente, dice la hermana Juárez, reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora, animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca, una procesión de animales que en estado natural eran enemigos, pero todos obedientes fueron en procesión ordenada y silenciosa y se pusieron dentro del arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, las aves, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Mira, hermano, eso, si a mí me toca mirar eso, yo no me quedaría sin palabras. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca.
y Jehová le cerró la puerta. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado a la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. ¿Estaban todos vivos? Sí. ¿Estaban todos enemigos de Dios fuera del arca? Sí. Habían desperdiciado el último llamado de misericordia. Todo lo que Noé podía haber hecho humanamente, mandado por Dios, lo hizo. Pero nadie quiso entrar de los presentes. Toda la civilización, la raza humana que estaba viva en ese momento, rechazó ese llamado de salvarse, del perdón. Hermana Ivette, ¿querías comentar? Sí, yo quería decir algo. Nosotros sabemos que cuando el diluvio, ¿verdad? Todas esas naciones fueron destruidas porque ellos colmaron la copa de la ira de Dios. Todos los designios de esta gente era de continuo el mal. Yo he escuchado predicaciones también. Hay un pastor que dice que al final del tiempo va a ser igual, porque la iglesia no da el talante de lo que Dios exige y Dios va a actuar porque la copa se va a volver la maldad del mundo va a rebosar la copa de la ira y Dios va a tener que actuar porque como en la antigüedad el pueblo de Israel no estuvo a la altura, nosotros tampoco vamos a estar a la altura de lo que Él pide de nosotros, pero como las dos cosas van, o sea, la frialdad o la tibieza en las iglesias va como al mismo nivel que la maldad, y entonces, o la maldad va superándola un poco, va un poco más arriba, Dios va a actuar por la maldad del mundo, o sea, va a venir, la segunda venida se va a dar no porque el pueblo refleje el carácter de Cristo y Él venga a buscar a esa iglesia, sino porque la maldad del mundo es tan grande que Él tiene que actuar. Así es. El apóstol Pablo comenta este evento. En Hebreos capítulo 11, vamos a ir al verso 7, dice lo siguiente. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si hay algo, hermano, que al final del tiempo Dios va a obrar, no va a ser porque el mundo se lo merezca o la iglesia de Dios, sino porque pocos como Noé, se ajustaron a la medida de Dios y Dios tuvo que obrar. Es increíble pensar que la fe de un hombre condenó al mundo, porque si Noé no hubiera obedecido, no hubiera habido diluvio, porque no hubiera habido descendencia. La fe de ese hombre hizo el contraste para que todo el mundo fuera condenado. La hermana Juárez lo dice de esta manera. La combinación de fe y las obras de Noé condenó al mundo. No solo predicó la verdad presente apropiada para su época, sino que puso en práctica cada sermón que pronunció. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular sus amonestaciones, sus obras, su carácter santo en medio de los corruptos e impíos, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos y disolutos de aquella época. Soportó con paciencia y humildad semejante a la de Cristo las provocaciones, los insultos, las burlas y los escarnios. Esa es una prueba bíblica de que cuando se cierra la puerta, toda la civilización y se cree que como mínimo la cantidad de antediluvianos era la que hoy tenemos nosotros en este tiempo, 8.000 millones, como mínimo. Y toda esa gente pereció. Y no solamente pereció, se perdió eternamente.
8.000 millones de almas que rechazaron el perdón de Dios y seguían vivos. Cuando la puerta se cerró, seguían haciendo su fiesta, seguían haciendo su pachanga, seguían haciendo su casamiento y toda su cuestión. Su suerte estaba echada. Si ellos hubieran se arrodillado y pedir perdón, el perdón había sido quitado. El perdón estaba dentro del arca, en el tiempo en que Dios le había dado durante 120 años. Y durante 7 días ellos siguieron festejando, burlándose. La hermana Faye menciona que hasta le tiraban piedras al arca. Pero cuando comenzó la lluvia, primero se nubló, truenos, y empezó a llover, y empezó a llover, y empezó a llover, y vieron que esto era peligroso, esto no es algo común. Rogaron, pero el perdón ya había sido quitado de toda esa gente. Personas que vivas se habían condenado para siempre. No había perdón. Esto es un ejemplo que Jesús mismo toma como analogía y modelo para la última generación. Cuando realmente encuentren que estaban equivocados, que quieran pedir perdón, como en el día de Noé, dice, no podrá hallarse perdón. Porque una cosa es que tú quieras arrepentirte porque sientes pesar por tu conducta y quieres cambiar. Y otra cosa que quieras arrepentirte para que no te caigan los juicios y la muerte. Uno es un arrepentimiento genuino y el otro es un arrepentimiento conveniente. No tienes ningún inconveniente en volver a hacerlo si se te quita el castigo. No hay cambio. Ese era el perdón que querían los antediluvianos. Perdónanos, ahora vamos a entrar, ahora sí te creemos. No, ustedes ya empezó a llover, ahora creen. Pero cuando yo se los dije, no creyeron, se burlaron, se mofaron, etc. Ahora, como pueblos, ¿existen pueblos que les pasó exactamente la misma situación? ¿Que su tiempo de gracia terminó estando todos vivos? Sí, los hay. Y nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos al libro de Génesis, capítulo 18. Génesis 18, y después termina el 19, pero no vamos a leer porque son muchos versículos. Pero Génesis 18 nos habla sobre una experiencia, del versículo 20 en adelante, del 20, perdón, al 33 dice así. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este es un diálogo que tiene Dios con Abraham. Él conversa con Abraham. Después de que le da la noticia de que Sara, su esposa, iba a ser mamá. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Había un ángel que se queda a hablar con él y 2 que se van. Vinieron 3 ángeles. Hay una analogía, el pastor Bola explica muy bien sobre el mensaje de los 3 ángeles y de juicio. Esta es un modelo en el Antiguo Testamento. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer el tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal. Dios le dice, Señor, puede ser que haya una cantidad mínima. Hablamos de ciudades, no hablamos de aldeas. Ciudades grandes, eran muy ricas. Y donde hay riqueza, hay mucha gente. Entonces, ahí es donde Abraham intercede y le dice a Dios, Señor, por favor, ten misericordia.
no destruyas esa ciudad, quizá haya 50. Y Dios le responde y le dice, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mí, Señor, aunque soy polvo y ceniza, él desde la humildad y el temor quiere seguir intercediendo. Verso 28, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y sigue el diálogo, verso 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, y si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. ¿Cómo va bajando? Porque dice, no, Abraham no quería la destrucción, porque él sabía que estaba ahí su familia. 50, 45, 40, 30, 20. Verso 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré. Y respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y si hubiera seguido a 5, tampoco. Pero esa ciudad ya estaba condenada. Todo lo que pasó después, en el capítulo 19, destrucción de Sodoma y Gomorra, de Génesis, nos habla sobre la experiencia de Lot. Pero eran 5 ciudades, por eso se llaman las ciudades de la llanura. Eran un grupo de ciudades grandes, populosas, famosas, muy pecadoras. Allí estaba institucionalizada las perversiones sexuales. Es decir, era obligatorio estar de acuerdo con eso. Las similitudes o parecido con la realidad, como dicen, es pura coincidencia. En Sodoma era ley no oponerse a las aberraciones sexuales que estaban prescritas como costumbre en esas ciudades. Por eso la maldad subió a los ojos de Dios. Cuando un país o cuando un gobierno dicta leyes en contra de Dios de forma abierta y deliberada, no por casualidad, sino abierta y deliberada, entonces comienzan los juicios de Dios porque es una medida. Por eso en Apocalipsis, cuando se habla de que Babilonia ha fornicado con furor, engañando a las naciones, ¿sí? La palabra correcta es, se unió, no por casualidad o por conveniencia, se unió con furor, con todo el deseo de hacer el mal. Eso se dio acá también. Y conocemos la historia. Llegaron los ángeles y llegó un momento, el último momento de la gracia, cuando se cierra la puerta detrás de Lot, cuando es traído de nuevo a la casa, porque los malvados querían hacerle a Lot ahora peor de lo que le querían hacer a los invitados cuando le dijeron que salían para afuera. Esa ciudad ya estaba condenada y estaban todos vivos. Y habrán querido pedir perdón después. El que algunos de los hijos que se quedaron, o yernos o hijas de Lot que se quedaron en la ciudad, cuando vieron caer, se habrán acordado de su papá. Uy, mi papá tenía razón, papá, ¿dónde estás, papá? Ya era tarde. Ellos ya no estaban. Bueno, Sí, siguiendo con lo que dice el hermano Gerardo, aquí en el mismo capítulo 19, lo que él dijo de que los varones tomaron a Lot y lo guardaron. Dice aquí en el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Yo tengo aquí anotado, aquí terminó el tiempo de gracia, tanto para los que estaban afuera como para los que estaban. como para los que estaban adentro. Así es. Eso fueron naciones. Uh-huh. Ahora vamos un poquito más pequeño. Vamos a una nación. ¿Puede una nación quedarse todos sus habitantes vivos, pero su suerte está echada delante de Dios?
y no, aunque pidan perdón, ya no se les da perdón? Sí, Israel. La nación de Israel fue desechada. Y hasta el día de hoy, esa palabra y esa condena sigue vigente. La nación de Israel fue desechada. En Lucas 19, 42, 44, vamos a leerlo porque es una palabra de nuestro Señor, que dice así. Lucas 19, 42 al 44. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La hermana Joy menciona sobre este versículo, a pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoseles como Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad. En Éxodo 34 está esta cita. Y por más que le rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable de parte de Dios. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo era el solícito cuidado con que Dios revelaba por su pueblo, enviándole amonestación por mano de sus mensajeros, madrugando para enviársela, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Más aún, derramó todo el cielo en ese don al pueblo de Israel. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Ese fue el ministerio de Jesús. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja todo entendimiento. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia con que tuvo Dios para los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala. ¿Para qué ocupará aún la tierra? Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo. Esta es una experiencia del pueblo de Israel como nación. Pero la medida de su maldad llegó a un colmo cuando mataron al hijo, pero terminó de llegar a esa medida cuando después Dios vuelve a mandar a otro profeta, Esteban, y lo apedrea. Se tapaban los oídos, no querían escuchar. Y Esteban les explicó lo que ellos habían hecho. Y lo sacaron de Jerusalén, lo apedrearon, lo mataron. Y dijo, esta higuera estéril, ¿para qué ocupará la tierra? Hay que cortarlo, no sirve. Esa nación ya había sido desechada completamente por Dios. El pueblo de Israel,
los descendientes directos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, los que quedaban ahí, la línea sanguínea había sido desechada. Tremendo. Como nación. Ahora, si nos preguntamos, ¿hay individuos que siendo hombres vivos hayan perdido el perdón de Dios? Su tiempo de gracia se terminó en vida y siguieron viviendo. Hermana Yuri. Bueno, que siguieron viviendo, no, pero por lo menos Judas, sé que su tiempo de gracia terminó cuando estaban en la mesa Ahí vamos a llegar. y él Se está adelantando. y él se levantó y de Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. La misma palabra de Dios dice que cuando él se levantó, el demonio entró en sí. Vale. Entró dentro de él. Eso es en el Nuevo Testamento. Terminó su tiempo de gracia. Pero tenemos en el Antiguo Testamento otra historia similar. El rey Saúl. El rey Saúl colmó la paciencia de Dios de manera personal y siguió vivo, pero ya no tenía perdón. Su tiempo de gracia había terminado. Vamos a estudiar un poco la historia de Saúl brevemente. Si vamos a 1 Samuel 13:10, Primera de Samuel capítulo 13, verso 10, dice así: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludar. Dios había ordenado, dice la hermana Juan, en Patriarcas y Profetas, que solo los que habían sido consagrados para el servicio divino podían presentarle los sacrificios. Saúl era rey, pero él no era sacerdote. Ahora, cuando él viene de la batalla de los amalecitas y desobedece la voz de Dios, porque los amalecitas eran realmente una nación muy pecadora y tenían muchísima conexión espiritista, eran satanistas de primer orden, toda la nación. Y Dios ordenó raerlos a todos, viejos, niños, mujeres, soldados, hombres, todos. Es más, hasta los animales. Y dice la hermana Juárez, pero Saúl mandó, traedme holocaustos y sacrificios pacíficos. Él, contento, venía de la victoria que el Señor había dado. Y así como estaba, equipado con su armadura y sus armas de guerra, se acercó al altar y ofreció el sacrificio delante de Dios. Eso era un sacrilegio. Él no podía, como hombre común, presentarse a ofrecer sacrificio, que lo hacía un sacerdote, y menos aún con armas de batalla, recién venido de la guerra. Su coraza, todo, dijo, denme un sacrificio, vamos a presentarlo. Y él tomó el animal y lo presentó y lo ofrendó como ofrenda de paz. Y viene Samuel y le dice, ¿qué estás haciendo? Si Saúl hubiera cumplido las condiciones bajo las cuales se prometió la ayuda divina, el Señor habría librado maravillosamente a Israel mediante los pocos que permanecieron fieles al rey. Pero Saúl estaba tan satisfecho de sí mismo y de su obra que fue al encuentro del profeta como quien merecía alabanza y no desaprobación. Él estaba contento. Ganamos, Dios nos entregó a esta nación y le hemos exterminado. Pero no fue tan así. Si Saúl hubiese estado ansioso de ver y confesar su error, esta amarga experiencia hubiera sido una salvaguardia para su futuro. Hubiera evitado las faltas que posteriormente atrajeron la reprobación divina. Pero como le parecía que se lo estaba condenando injustamente, con toda seguridad estaría dispuesto a cometer otra vez el mismo pecado. Era un hombre temerario y no temía a Dios. La transgresión de Saúl mostró que era indigno de que se le confiaran responsabilidades sagradas. Si hubiera soportado pacientemente la prueba divina, se le hubiera confirmado la corona a él y a su casa. Y no hubiera sido Jesús de la casa de David, hubiera sido Jesús de la casa de Saúl. Esa era la promesa que le estaba a él conferida todavía. De hecho, precisamente para eso Samuel había venido a Gilgal,
Pero Saúl había sido pesado en la balanza y hallado falto. Debía ser quitado para dejar el lugar a alguien que considerara como sagrado el honor y la autoridad divina. Saúl no respetaba la autoridad divina. Él hacía lo que quería. Después conocemos lo que pasó con el rey Agag. ¿Sí? Él trajo a Agag, trajo lo mejor de los animales y los sacrificó. Y no era esa la orden de Dios. Entonces ahí fue reprobado, pero fue reprobado como rey. Samuel, en 1 Samuel 15:26, el mismo libro, en el verso 26 del capítulo 15, dice así: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Como él no estaba a la altura de la obediencia que necesitaba el líder para la nación de Israel, Dios desecha a Saúl como rey, pero no como persona. Dice, tú no serás más rey. Eso a Saúl no le gustó nada. En vez de obedecer el mandato de Dios, él siguió con su rebelión. En Conflicto de Valor, una matutina del miércoles 2 de junio, la hermana Joy explica esta situación. Ella dice así: cuando Saúl vio que Samuel no venía más para instruirlo, comprendió que el Señor le había rechazado a causa de su mala conducta. Y desde entonces parecía que su carácter iba de un extremo a otro. Sus sirvientes muchas veces no osaban aproximarse a él porque parecía loco, violento y ofensivo. Frecuentemente se mostraba lleno de remordimiento. Estaba melancólico y a menudo temeroso, a pesar de no haber ningún peligro. O sea, ya no le funcionaba bien la cabeza. Siempre estaba lleno de ansiedad. No quería que se le molestase estando de mal humor y a veces no permitía que nadie se le aproximase. El enemigo le estaba rondando muy de cerca. Con demente energía solía repetir proféticamente dichos contra sí mismos, aún en la presencia de sus gobernadores y del pueblo. Los que eran testigos de esas extrañas exhibiciones de Saúl le recomendaron la música por su influencia sedante sobre la mente cuando estaba así turbado. Por la providencia de Dios le informaron sobre las habilidades musicales de David. Y David se ponía al lado, era un muchachito todavía, un adolescente, se ponía a cantar música delante del rey y el rey se le iba todos los problemas. Fíjense ustedes la influencia que tiene la música sobre la mente de las personas. La situación se le empeora a Saúl. En 1 Samuel capítulo 28, ¿sí? Del 3 al 25, bueno, es un capítulo largo, no lo vamos a leer, pero ahí menciona, ahora lo vamos a decir, sobre, ya había muerto Samuel, el profeta, y Saúl quería consuelo, quería tener la voz de aprobación de un profeta, pero Samuel ya estaba en el descanso, ¿sí? Cuando Saúl inquirió por Samuel, el Señor no lo hizo aparecer ante Saúl. Él no vio nada. A Satanás no se le permitió molestar el descanso de Samuel en la tumba y traerlo en realidad a la pitonisa de Endor. Dios no le da a Satanás el poder de resucitar a los muertos, pero los ángeles de Satanás, dice la sierva del Señor, toman la forma de amigos muertos y hablan y actúan como ellos para poder llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía muy bien a Samuel y sabía cómo representarlo frente a la pitonisa de Endor, a la bruja, y pronunciar correctamente el destino de Saúl y de sus hijos. Saúl sabía con ese último acto de consultar a la pitonisa de Endor, fíjense, Saúl, dice la hermana Joel, Saúl sabía, él no iba desinformado, no iba por casualidad, no iba para ver si tenía más suerte, no, él sabía lo que estaba haciendo.
cuando se fue a consultar a la bruja de Endor, cortaba el último lazo que lo sostenía a Dios. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, ese acto sellaba esa separación y la hacía definitiva. Dios le podía perdonar que había desobedecido la orden cuando tenía que atacar a los amalecitas y cuando tenía que sacrificar a todos y cuando tuvo que ofrecer el holocausto no siendo sacerdote y vestido con hasta incluso armaduras de guerra. Dios le podía perdonar. Dios le podía perdonar que como hombre podía seguir teniendo la gracia de Dios, aunque no como rey, porque no estaba calificado delante de Dios para ser rey. Pero Dios podía perdonar. Pero ese acto de ir a la bruja a hacer un acto de medium para que viniera Samuel a consolarlo, había cortado con él definitivamente el lazo que tenía con el cielo. Había hecho un acuerdo con la muerte, un pacto con el infierno. La copa de su iniquidad estaba llena. Y él estaba vivo todavía. Él podía seguir pidiendo perdón, sí, pero el cielo ya no lo escuchaba. La medida de su iniquidad había sido llenada. A veces nosotros creemos que esto es, no, o cuando yo me muera o cuando venga el tiempo de gracia. Hay muchas personas que están en este intermedio y no lo saben. En Judas Iscariote, como decía mi esposa, sucede exactamente lo mismo. En Conflicto y Valor, la matutina del miércoles 6 de octubre dice Judas, discípulo autoescogido. En Juan 6, en 64 leemos, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él lo sabía desde el principio. Pero fíjense lo que dice la hermana Juárez sobre este personaje. Un discípulo de Jesús que él solo se invitó. Jesús no lo llamó. Él vino y se acercó. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Eso era hasta incluso perdonable porque todos los discípulos también creían lo mismo. Uy, viene el líder, viene el Mesías, entonces a nosotros nos van a dar un ministerio de acá, un ministerio de allá, vamos a tener influencia, vamos a manejar dinero, vamos a manejar relaciones públicas, etcétera. Vamos a tener poder. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. La historia ulterior de Judas le iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios. No es algo fácil ni liviano cuando a una persona se le dan cargo de responsabilidad en la iglesia. Es un tema muy delicado, muy, muy delicado. Ah, pero que la hermana tiene carisma, que la hermana es muy simpática, o que el hermano habla muy bien. Cuidado. Muchas iglesias han perdido la conexión como iglesias con el cielo a causa de tomar muy liviano este tema de las responsabilidades y los cargos. Dice la hermana Juárez, sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad de los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Él tuvo la oportunidad. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría al demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Conocemos el final de Judas. Si Judas se hubiera arrepentido, él hubiera estado su nombre en la ciudad santa. Pero él mismo se autodesechó porque no quiso
que el amor de Dios abnegado transformara su vida. Él quería hacer negocios, él quería hacer conveniencias terrenales. Y a veces nosotros podemos, mucha gente se puede identificar con este proceder dentro de la iglesia, como él, que era un discípulo. Lo seguía Jesús por todas partes, como todos los demás. Tenía voz y voto como todos los discípulos. Opinaba, preguntaba y respondía como todos los discípulos. Pero dentro de su corazón él no quería ser transformado. Él quería seguir siendo el mismo, que fuera líder, porque era un líder respetable, y un buen administrador. ¿Y era un buen administrador? Claro que sí, era un buen administrador. Pero él no quiso que Jesús transformara su egoísmo. Nosotros tenemos que entender que hay también historia dentro de la iglesia adventista, que personas, por los testimonios, la hermana Juárez, voy a mencionar dos casos nada más. La hermana Juárez menciona sobre dos pastores prominentes en su época, muy prominentes, que terminaron desechados por Dios y después vivieron muchos años, pero fueron desechados por Dios. Es decir, su tiempo de gracias en vida terminó para Dios. ¿Sí? Vamos a buscar 2 Corintios 6:2. Ya leímos este versículo, pero hay que leerlo de nuevo. 2 Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Mi querido amigo, si tú quieres hacer la paz con Dios, no esperes a ningún evento, no esperes a ninguna ley dominical, no esperes ningún otro acontecimiento. Ahora es el tiempo de hacer las paces con Dios. ¿Hay antecedentes adventistas en nuestra iglesia? Sí. Vamos a hablar brevemente de un pionero, Moisés Hort. Él nació en el año 1836, o sea, tenía 9 años menos que la hermana Juan. Era de su época, 20 años, cuando él conoce el adventismo. Hull primero se unió a los Hermanos Unidos y luego a los adventistas del primer día, a principios de la década de 1850, porque estaban los adventistas del séptimo día y los adventistas, o sea, los sabáticos y los adventistas dominicanos, que eran dos grupos grandes que quedaron del movimiento milerita. Pero los mileritas nunca aceptaron el sábado y tampoco aceptaron al espíritu de profecía de la hermana White, pero siguieron siendo iglesia. Fueron los adventistas porque seguían esperando a Jesús, pero guardaban el domingo. ¿Sí? Y pronto comenzó a predicar. En 1857 aceptó el mensaje adventista del séptimo día y comenzó a predicar para ellos. O sea, tenía 18, 19 años. Poco menos de 20 años, cuando él conoce el adventismo, muchacho, y se vuelve un experto, un polemista. Era muy común en la época de los mileritas y durante el adventismo temprano alquilar carpas para hacer ciclo de conferencias. Eso fue hasta la década del 80, o sea, de 1980. Yo estuve trabajando en las carpas hasta la década del 80. Después las carpas fueron eliminadas del sistema evangélico adventista para siempre. Acá mi hermano Carlos se acuerda cuando yo trabajaba como carpero, cuidaba las carpas, era muchacho, tenía 18, 19 años, y esa fue la última época, duraron más de 100 años, dentro del adventismo, el sistema de evangelismo por carpas, ¿sí? Que eso se había heredado de los mileritas. Bueno, en esa época era muy común hacer carpas y los adventistas predicaban. Después hacían una iglesia o un grupo y desmontaban la carpa, se iban a otra ciudad, montaban la carpa, se tiraba volante por toda la ciudad, la gente la invitaban a tener charlas. Bueno, pero en esa época existía también lo que se llamaban las defensas de fe o los temas actuales. Y en esa época, 1850, había comenzado hace poco el movimiento espiritista
en Nueva York y era una cosa efervescente, tremenda. Había pegado muchísimo el espiritismo. Entonces, dentro del adventismo, Moisés Hall, que era un veinteañero, se había vuelto un experto polemista para defender la fe adventista y especialmente el estado de los muertos. Y en esa época no había ningún pastor que le ganara a él, ya sea evangélico, ya sea quien sea, y dentro de la iglesia adventista, que podía defender mejor el tema de la mortalidad del alma. Él lo conocía a la perfección y era un hombre que tenía, un muchacho que tenía, pero una forma de predicar tremenda, muy bueno. Y mucha gente conoció el adventismo por él. Pero, la hermana White recibe visiones y le escribe el hermano Moisés Hall y le dice, hermano Moisés Hall, usted tiene dos problemas. Usted está tomando demasiado protagonismo dentro de las ponencias que hace y por otro lado, usted se fija demasiado en las mujeres. Tenga cuidado, porque no está bien, ¿no? Y además, las mujeres lo seguían mucho, un muchacho famoso, un polemista muy instruido, tenía mucha elocuencia, y las mujeres lo admiraban, y él se sentía halagado, y como dice en los escritos, que él era demasiado extrovertido con las mujeres. Y eso la hermana le dice, eso es peligroso. Entonces, apártese un tiempo del púlpito y apártese de las mujeres. Es increíble lo que pasó con este hombre. Puedo leer un poco, voy a leerlo porque es una historia que se puede repetir y se está repitiendo muchas veces acá. Moisés Hall fue un polemista capaz y convincente y debatió con éxito sobre personas de muchas tendencias, incluido el espiritismo. En octubre del año 62, fíjense ustedes que en el año 60 se organiza la iglesia adventista como iglesia, y en el año 63 tiene el nombre. O sea, en el año 60 toma el nombre y en el año 63 se organiza ante la ley. ¿Sí? Y él estaba justo en el medio. ¿Sí? Dicen por ahí, escuché un pastor, que él fue en la reunión que se eligió el nombre de la iglesia adventista, fue por él. Otro decía, vamos a poner la iglesia de Dios, el pueblo del sábado, los que esperan a Cristo. No, pongámosle el nombre. Dicen que la iglesia adventista el séptimo día fue elegido por él. Era un hombre muy influyente. Él había comenzado a predicar en el año 57. Llegó el año 60, estaba en todas las reuniones principales, y en el año 62, confiado en sus habilidades, Hall se encontró solo en una comunidad espiritista, en Pau Pau, una ciudad. Así es como él describió ese debate cuando escribió el siguiente relato en enero del 63. Resulta que la hermana Juan le dice a él, si usted va a tener alguna reunión con espiritistas para defender el estado de los muertos, sobre que no hay vida después de la vida, no vaya solo, vaya siempre acompañado. Pero si puede evitarlas, a esas polémicas, mejor hágalo así, porque se me ha mostrado que usted está muy vigilado por Satanás. Satanás le está tendiendo una trampa. Cuídese. El hermano Juan recibe visiones sobre él. Pero él desobedece. Él dice después que tuvo esa reunión porque hay un espiritista que lo invita y le dice, yo te invito a un debate, pero en mi casa. Era un espiritista, un medium. Pero no voy a ser yo quien va a debatir contigo, sino el espíritu que me guía a mí debatirá contigo. Y él tiene esa reunión y va solo. Y fíjense lo que él escribe después. Es cierto que mantuve una discusión con un orador en trance, o más bien con algún demonio que profesa ser el espíritu del señor Downing, hablando a través del espiritista Jemison. También es cierto que fui a entablar esa discusión sin el consejo de mis hermanos predicadores, que fui solo y demasiado con mis propias fuerzas, a una comunidad donde no tenemos iglesia, pero donde el espiritismo tiene un fuerte arraigo. Esto ahora lo considero muy imprudente por mi parte. El Espíritu Santo de Dios se entristeció
y yo quedé en cierta medida para caer bajo el poder del diablo y los encantos seductores del espiritismo. En este estado de ánimo hice algunas concesiones a ciertos espiritistas amigos que ahora lamento mucho. Esa fue su confesión, está en la Review and Herald, enero del año 63. Durante un corto tiempo, Hall continuó predicando para los adventistas, pero hizo de su sermón del 20 de septiembre del 63 el último. Y poco tiempo después se convirtió en conferenciante y escritor de los espiritistas. Fue absorbido. Se había casado antes, meses antes, y se separó de su mujer y se fue con una pitonisa de más de 40 años, él tenía 22, 23 años, y se casó, o se juntó, mejor dicho, con esa mujer que era muy adinerada, era una pitonisa, una bruja, de más de 40 años. Y se juntó con ella. Y él empezó a escribir después libros sobre el amor libre, libros en defensa del espiritismo. Elena de White tenía varias cosas que decir acerca de Moisés Hall justo después de aquel debate de octubre del 62. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, dice: el 5 de noviembre del año 62 se me mostró la condición del hermano Hall. Estaba en un estado alarmante. Su falta de consagración y piedad vital lo dejó sujeto a la sugerencia de Satanás. Ha confiado en su propia fuerza en lugar del brazo fuerte del Señor, y ese brazo poderoso ha sido parcialmente removido. Para hacerla corta, el hermano Hall abandonó el adventismo en su último sermón y dijo: señores, a mí el adventismo me quedó corto, yo tengo que seguir creciendo. Y se hizo un conferenciante espiritista de primer orden, porque él quería saber cómo dominar las mentes. Y él escribió libros sobre el espiritismo en defensa del amor libre. Él decía: no solamente hay que predicar lo que uno habla, sino hay que practicarlo. Y él fue uno de los primeros en Estados Unidos, si no el primero, en predicar el intercambio de parejas. Él lo hacía con su mujer, y etc. El amor libre, que incluso en esa época era alarmante, y muchos espiritistas le dijeron: usted está loco. Y dijo: no, no, yo tengo que hacer lo que predico y tengo que predicar lo que hago. Un hombre que la hermana White en una visión lo vio al borde de un precipicio y le escribe y le dice: si usted da ese paso, va a caer. Fue en la década de 1860. Este hombre se separó en el año 1863, 3 meses después que la iglesia adventista se formalizara como institución. Y él deja el adventismo, comienza a escribir libros. ¿Ustedes saben de la iglesia de la cienciología? ¿Escucharon nombrar a la iglesia de la cienciología? Yo sí. Bueno, esa iglesia está prohibida en muchos países. Que no es una iglesia, se la llama secta, cuestión. Esa iglesia está fundada por Ron Hubbard, un norteamericano de la década de 1930. Pero este hombre saca de los libros de Moisés Hall y hace un refrito y funda la iglesia de la cienciología. El autor intelectual de esa iglesia de la cienciología es un ex pastor adventista. En Francia esa iglesia está prohibida, no puede ejercer. Este hombre, se dice, hay dos versiones. En el año 1900 tuvo un accidente de automóvil y se mató o murió en el accidente, pero otros dicen que en el año 1907, enero, tomó su escopeta, se metió un tiro y se suicidó. Pero 40 años antes, la hermana Juan le había dicho: yo lo veo a usted en un peligro tremendo. Apártese de las mujeres, apártese del púlpito un tiempo, consagre su vida a Dios y espere que Dios le diga qué tiene que hacer. Él no quiso, se rebeló. Y después que él dio ese paso, en septiembre del año 1863 dejó la iglesia adventista y nunca más tuvo contacto con la iglesia adventista. Y la hermana Juan le dijo: si usted hace paso, cae en el precipicio y su perdición está asegurada.
A veces nosotros tenemos pensado que todos nuestros actos pueden ser cambiados, es decir, puedo dar marcha atrás cuando yo quiero, puedo arrepentirme cuando yo quiero. Eso es un engaño. Hay muchos hombres que avanzan y creen que pueden regresar cuando ellos quieren o cuando ven que el peligro ya es manifiesto. No es tanto así. Otro de los pioneros que tenemos con esa experiencia es Dudley Conrad, otro pastor de la década de 1880, ¿sí? Que tuvo un conocimiento tremendo sobre el santuario, un polemista del santuario. Él es de 1840 hasta 1919. Es un hombre que la hermana Juárez muchas veces le escribió que tuviera mesura, que tuviera dominio propio, porque era muy impulsivo y a veces hasta violento. Y él, obviamente, parece que no tenía un estado mental saludable, porque a lo que hoy conocemos como una persona extrema o bipolar, una semana está bien, te da un abrazo, charlan juntos, debaten tranquilamente y a la otra semana te insulta, te dice de todo y a la siguiente semana vuelve y te dice, no hermano, perdóneme, estuve mal, sigamos hablando y a la otra semana otra vez de nuevo. Es decir, era una persona que no estaba en su cabal. Y la hermana Juan le dice, usted no. Pero como era muy bueno en el tema del santuario, él quería cargos y se estaba nombrando en la década de 1880 para presidente de la conferencia general y él quería ser presidente de la conferencia general. Y tenía, como decimos, todos los números. Era un hombre polemista, un hombre serio, un hombre con capacidad para predicar. Pero la hermana White menciona que en visiones Dios le muestra que él no estaba en condición. Y se la tomó con la hermana White. La empezó a decir de todo. Y le escribía cartas insultantes que usted no es una profeta, que usted es una plagiaria, que esto y que aquello, y después le escribía al mes siguiente, carta, hermana, por favor, perdóneme, se me fue la mano, no quise decir eso, pida perdón, y le pido perdón a Dios, pido. Y al mes siguiente volvía de nuevo, y así, continuamente, iba y venía, iba y venía. Y la hermana Juárez le dice, hermano Cartwright, usted no está bien de la cabeza. Y el Señor me ha mostrado que usted no puede tener la autoridad de un cargo tan importante dentro de la organización con ese estado que usted tiene. Peor. Hasta que llegó el momento en que la hermana Juárez le dice, mire hermano Cartwright, si usted continúa así, váyase de la iglesia porque usted está haciendo mucho mal. Y él, me voy y no regreso más. Y se fue. Se fue en el año 1886 y abandonó la iglesia. Y después él escribió un libro de por qué me fui del adventismo o por qué me fui de la iglesia adventista, que hasta el día de hoy los evangélicos lo ponen a los adventistas, miren, lean este libro, hay un pastor adventista que se fue, ¿ven? Si ustedes no son el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, es el libro de por qué me fui de la iglesia adventista. Este hombre siempre fue enemigo acérrimo de la hermana White, pero en su funeral, el de la hermana White, él asistió. Y en el funeral de la hermana White, él hizo acto de presencia y dijo a los demás, cuando ya tenía años, tenía décadas de no pisar la iglesia adventista, se enteró que la hermana White falleció y él dijo, aquí yace una mujer santa y consagrada a Dios y yo lamento haberme ido. Se fue y nunca más volvió a regresar a la iglesia adventista. Ese hombre abandonó la fe. Y así otros más, no hay tiempo, sobre este tema tan especial de la apostasía. ¿Y qué pasa con nosotros hoy? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú crees que puedes llegar al final del tiempo de la gracia para estar preparado para el tiempo de angustia de Jacob con la aprobación de Dios? ¿Tu tiempo de gracia, tú crees que tienes comprado todo ese tiempo o que mañana pasado, quién sabe, tú te vas al descanso? Hay pastores prominentes, como en la época de la hermana Juan, que han pasado la última línea roja y enseñan el error, y enseñan la apostasía,
y enseñan herejías y creen que Dios los guía. Y a veces me pregunto, ¿esa persona está en el alcance de la misericordia de Dios? Sí, lo están. Ahora, ¿ellos quieren el perdón de Dios? Por su fruto los conocerás. Nosotros no estamos exentos. Nuestro tiempo de gracia, si somos temerosos, el Señor obrará de acuerdo a nuestro temor y obediencia. Pero si somos rebeldes, contumaces y enemigos de la causa de Dios, dentro de la fila del Señor, no te confíes. Tú no estás trabajando para Dios. Tú estás trabajando como ningún otro lo puede hacer para el enemigo. Es tiempo de que nos arrepintamos. Es tiempo de que volvamos a los pies de nuestro Señor y pidamos perdón por mí, por mi pecado, por mis rebeliones, por mis muchas transgresiones. Y que el Señor haga una obra eficaz en el santuario y que el Espíritu Santo tome mi vida para que me haga semejante a Cristo. Porque no sabemos qué será de mañana. No sabemos qué será de la semana que viene. No creamos que tenemos asegurado el llegar hasta el final del tiempo. Nadie lo tiene. Pero debemos velar y orar continuamente porque el fin está cerca. No tenemos mucho tiempo. Hay tambores de guerra en Europa, si ustedes lo están mirando en las noticias, y tambores serios de guerra. No hay amenaza, hay tambores de guerra. Hermanos, si se produce una guerra, Dios quiera que no, o Dios quiera que sí, yo no lo sé. Pero esto puede cambiar de una semana a otra todo. Y nosotros podemos ser o desechados por Dios o imbuidos de su Espíritu Santo de acuerdo a nuestra preparación diaria y personal con nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Consagra tu vida a Dios. Amén. Alístate en la fila del Señor. Amén. Clama y pide perdón a Dios. Amén. Conságrate a Dios ahora. El tiempo es corto y la preparación que nos resta es mucha. Hay muchas cosas que vencer. La obra del Espíritu Santo es eficaz, pero solo si tú te postras incondicionalmente a la voluntad de Dios. El Señor bendiga a su iglesia, a todos nosotros y a los que escucharán después. Amén. 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 Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este momento que nos da de poder meditar en los tiempos tan difíciles en que estamos viviendo. Te rogamos por la misericordia, Señor, de nuestro Señor Jesús, que nos mires como siervos inútiles y nos des ese espíritu de arrepentimiento, porque nuestras transgresiones son muchas. Danos un espíritu de arrepentimiento y de consagración, porque el tiempo es corto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque no podemos. Necesitamos de ti. Somos malos, Señor. Pero tú de nosotros puedes sacar hombres y mujeres santificados por una obra eficaz en el santuario celestial y que tu Espíritu Santo nos lleve a los pies de tu Hijo cada día para mirar nuestro único modelo. Perdona nuestra falta. Perdona. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Feliz sábado para todos. Igualmente, hermano. Hermano Feliz Arturo, sábado hermana para Pilar, ustedes. hermana Mercedes, Charlie, Carlos. Feliz hermano Muchas gracias. Ha sido maravilloso. Amén, hermano. Para sábado. la gloria de nuestro Dios. Hermano, Hermano José Antonio, que el Señor te bendiga. Que Igualmente. Dios nos bendiga. Bendiciones para todo, hermano. Buen sábado. Que el Señor le bendiga. A todos, bendiciones. Y Un abrazo. Maranata, Amén. ya viene pronto. Que Dios le bendiga. Cristo, Un fuerte, abrazo grande, Carlos. Buen día. Feliz Muchas sábado. bendiciones. Realmente, Carlos.